El 13 de noviembre se celebró en el Ministerio de Sanidad y Política Social la segunda reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA, que este año ha estado dedicada a la enfermedad celíaca. Los objetivos de esta reunión son dar a conocer a los profesionales sanitarios los últimos avances sobre la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, los marcadores genéticos y serológicos y las nuevas perspectivas terapéuticas de la enfermedad celíaca. El doctor José Antonio Garrote habló sobre la inmunogenética de la enfermedad celíaca y los marcadores genéticos. La enfermedad celíaca es una enfermedad en la que parece que se ha avanzado mucho, en la que se ha hecho muchos descubrimientos, en la que técnicamente se ha avanzado, pero sin embargo seguimos desconociendo prácticamente todo. Sabemos que esta enfermedad está producida, la enteropatía, por una hiperactividad del sistema inmune, por una pérdida de tolerancia a la molécula del gluten, y que las moléculas del HLA, unas determinadas moléculas del HLA, las moléculas del DQ2, tienen una implicación patogénica clara. El diagnóstico se tiene que hacer por clínica, anatomía patológica y serología. Y la genética puede ayudar en los casos en los que haya dudas. O bien puede ayudar para dentro de los familiares ver aquellos que tienen mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad. La doctora María Dolores Acuña fue la ponente de las manifestaciones clínicas en el niño. A veces llegan personas que han oído que esto se cura, que es para poco tiempo, que no, es una intolerancia permanente al gluten. Tiene que haber una predisposición genética y va a cursar con una enteropatía grave, que es el diagnóstico hoy por hoy, la biopsia intestinal. Y que esas lesiones, por muy importantes que sean, van a remitir si se hace una dieta sin gluten. La enfermedad celíaca es la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente y más de uno de cada 100 niños, niños o más adelante adultos, pueden padecer la enfermedad celíaca y es más frecuente en la mujer. La clínica típica de enfermedad celíaca, la que yo creo que todos conocemos, se da más en los niños pequeños. Son niños que, tienen, por supuesto, han tomado gluten, hay un tiempo de unos meses, a veces de un año, comienzan a tener una falta de apetito, se encuentran más irritables, los niños se encuentran molestos, tienen un disconfort, un dolor abdominal y sus deposiciones empiezan a ser de una consistencia menor. Las manifestaciones gástricas y extraintestinales de la enfermedad celíaca en el adulto fue la ponencia de la doctora María Dolores García. En España no hay necesidad de hacer registro de enfermedad celíaca, entonces yo tengo que hablar de lo que conozco de la Comunidad de Madrid. Tampoco hay registro de enfermedad celíaca. Los únicos datos disponibles que tenemos son los de la Asociación de Enfermeros Celíacos de Madrid, que tiene sesgos y limitaciones, pero por lo menos es un dato orientativo. El número de pacientes registrados de 1 a 18 años son 4.810 socios y de 19 a 90 años 2.614. O sea que en total son cerca de 8.000. La población estimada de Madrid son 5 millones. Los celíacos estimados deberían de ser 50.000. Esto ya nos está diciendo que de forma global la enfermedad celíaca en la Comunidad de Madrid está infradiagnosticada y sobre todo en adultos. Que el adulto esté a lo mejor siendo visto en consultas que no tienen nada que ver con la patología que presenta. Entonces, hay pacientes con tiroiditis que le están viendo con tiroiditis, que además de tiroiditis tienen una enfermedad celíaca o una diabetes insulino dependiente. En reumatología se pueden ver por artritis, se pueden ver por fibromialgia, se pueden ver por síndrome de Sjögren. En hematología, una anemia refractaria al tratamiento que no se remonta. En ginecología, por infertilidad, abortos, una menopausia precoz. En psiquiatría, por depresión o trastorno bipolar. En neurología hay neuritis periféricas que están asociadas a la malabsorción de vitaminas B1, B12. Existe un cuadro que es la ataxia ligada al gluten, que se desarrolla en un cuadro de ataxia cerebelosa que cede al retirar el gluten de la dieta. Y en dermatología, no solamente la dermatitis herpetiforme, que es la enfermedad celíaca de la piel, como ya se ha dicho, sino que además se puede ver alopecia. La doctora Inmaculada Alarcón fue la ponente de los marcadores serológicos de la enfermedad celíaca en el adulto. El criterio diagnóstico de la enfermedad celíaca, como bien nos han dicho hasta ahora, el patrón de oro para el diagnóstico va a ser siempre la biopsia intestinal.
Vamos a hacer un pequeño repaso o paseo por la historia de la enfermedad celíaca y sobre todo de los marcadores, que es lo que a mí me compete en este momento. La enfermedad fue descrita por G en el año 1888, pero hasta el año 1971 no había disponibilidad de ningún marcador serológico para la enfermedad. Y la identificación de los anticuerpos antigliadina se realizó en el año 83, es decir, 100 años después, casi 95 años después de que se describiera la enfermedad, es cuando aparecen los marcadores serológicos. Los primeros criterios diagnósticos de la enfermedad se describen por Vigers en el año 70, en 1970. La problemática social del enfermo celíaco estuvo a cargo de doña Manuela Márquez, directora de la Asociación de Celíacos de Madrid. El primer problema con el que se encuentra el celíaco es saber que lo es. Todavía existe una baja sospecha diagnóstica por parte de los clínicos. Un desconocimiento de los síntomas, signos y enfermedades asociadas a través de las cuales una persona puede manifestar una enfermedad celíaca, con lo cual existe un infradiagnóstico de la enfermedad. Todavía existen ciertos mitos sobre la enfermedad celíaca. Tiene que ser una enfermedad de niños, el niño tiene que ser una persona muy delgada, tiene que ser bajita, tiene que tener diarrea, y una persona alta, gruesa y de edad adulta, imposible que sea celíaca. Esto a nosotros nos llega de forma bastante continua. Cuando los padres les diagnostican a su hijo celíaco y saben que los familiares en primer grado tienen un riesgo de desarrollar enfermedad celíaca o de padecerla y acuden al médico de atención primaria para que le pidan los anticuerpos, pues de forma bastante habitual el médico se niega porque dice que ya a su edad cómo va a ser celíaco. Y está demostrado, lo dice la literatura médica, que hay una media de 12 años para alcanzar el diagnóstico en un adulto. Yo creo que uno de los mayores problemas que se le presenta al celíaco o que ve de cerca es a la hora de salir a comer fuera de casa. Tiene miedo. No sé quién le ha creado este miedo. Desde luego, desde la Asociación de Celíacos de Madrid intentamos que el celíaco lleve una vida no normal, porque los celíacos son normales, sino una vida normalizada como cualquier otra persona. Por último, el doctor Eduardo Arranz habló sobre los avances en la enfermedad celíaca, su inmunología y nuevas terapias. Y el elemento más desconocido de todos, y desde mi punto de vista el elemento más importante en muchos aspectos, es precisamente lo que se conoce como la tolerancia oral. Como sabemos, cuando ingerimos una proteína por vía oral, una proteína de la dieta, la respuesta normal es la tolerancia, la ausencia de respuestas de anticuerpos y de linfocitos. Por alguna razón en los pacientes celíacos esta tolerancia se rompe, se pierde. Si supiéramos cómo se desarrollan normalmente estos mecanismos de tolerancia, fijaros lo que esto supondría desde el punto de vista, cuanto menos, de diana terapéutica. La segunda reunión científica de AEFA fue un éxito y el salón de actos en el Ministerio de Sanidad y Política Social se quedó pequeño ante el gran número de profesionales.